Francisco Guerrero Pérez el Chelequero fue el primer asesino en serie el cual se tiene documentado en México. Mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución durante 1880 y 1888. Compartió época con Jack el Destripador, por lo que se le ha llegado a comparar con él. También fue nombrado por la prensa de la época como el Barbazul mexicano, el Destripador mexicano del Río Consulado o el Degollador del Río Consulado. La historia de Francisco Guerrero. Francisco Guerrero nació en el seno de una familia pobre en alguna parte del Bajío en 1840. Fue el 11º hijo. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos de su madre golpeadora y asfixiante, y la ausencia de su padre. En 1862, a la edad de 22 años, emigra a la Ciudad de México, donde comienza a laborar como zapatero. Guerrero jamás tuvo reparo en tratar de ocultar su misoginia, y ni siquiera sus asesinatos. Aún así estuvo casado. Procreó 4 hijos con su esposa, llamada María, y otros más extramaritales. En varias ocasiones se cuenta que se le pudo ver alardeando de sus crímenes en su barrio. Guerrero vivía en la colonia Peralvillo. Todos sabían lo que hacía, pero nadie lo denunciaba por miedo. ¿Cómo conseguía sus víctimas? Abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, y en efecto, si hacía uso de ellos. Posteriormente las amagaba y ultrajaba. Terminaba asesinándolas por estrangulación y finalmente, por razones que no están muy claras, quizás para que no pudieran ser identificadas en algunas ocasiones, llegó a decapitarlas. Empleaba un cuchillo para curtir la piel, que a la vez usaba en su oficio de zapatero. Todos los cuerpos los tiraba en el Río Consulado. En 1908 fue publicado un reporte gráfico de uno de los ataques atribuidos a Guerrero. La supuesta víctima era una prostituta llamada Lorenza Urrutia, quien también actuaría como testigo en el juicio por la muerte de la penúltima víctima del Destripador. Según relató, ella había conocido a Guerrero cerca de las vías férreas de la colonia Peralvillo. El hombre se le acercó a pedirle lumbre para su cigarro. Acto después sacaría un cuchillo con el cual la amagaría. Mencionó le pidió lo acompañara a charlar en un punto cerca de ahí. En esta ocasión, la mujer pudo escapar gracias a que engañó al asesino para que la dejara ir a recoger un dinero. 2 meses después, se volverían a encontrar. Esta vez sin tanta suerte. La condujo hasta una cueva alejada de la población. Ahí abusó de ella y la torturó cerca de 2 días. Ella pudo salir con vida porque Guerrero se fue durante un momento para ir a comprar pulque. La primera vez que fue detenido. De 1880 a 1888, durante el Porfiriato, cadáveres de mujeres decapitadas, brutalmente golpeadas y cortadas, comenzaron a aparecer en los márgenes del Río Consulado. El 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez, tras haber sido denunciado por varios vecinos. José Montoya, Eulalia González y Lorenza Urrutia, una de las víctimas, llamada Murcia Gallardo, era una mujer pobre dedicada a la prostitución. A principios de 1888 había sido violada y degollada. Su cadáver se encontró a orillas del Río Consulado. La última vez que se le había visto con vida, se encontraba en compañía de Francisco Guerrero. Ya para entonces Guerrero jactaba abiertamente de sus crímenes dentro del bajo mundo del arrabal, pero al verse atrapado, negó todos los crímenes. Tras la captura de Guerrero, una nueva denuncia se entabló en su contra. Era la de una mujer llamada Emilia, que lo acusó de violación e intento de homicidio. Según declararía, ella no era prostituta, era lavandera. Había sido agredida por Guerrero en la colonia del Río Consulado tras regresar de una peregrinación del pueblo a la Santísima.
cerca de la villa de Guadalupe. Dándola por muerta, la había abandonado en los márgenes del río. Aunque en un principio el autoritario régimen habría censurado la mayoría de las noticias que hablaban sobre los crímenes, para cuando se logró capturar al asesino, la ola mediática no pudo ser contenida y Francisco Guerrero se convirtió en un hito para las masas. Francisco Guerrero solo fue condenado por la muerte de Murcia y la agresión a Emilia. No se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte, pero el mismo Porfirio Díaz revocó la sentencia y le sentenció a 20 años de reclusión en la prisión de San Juan. En 1904, por error, recibió el indulto. Posteriormente, fue detenido nuevamente. Justamente el 13 de junio de 1908, Francisco Guerrero fue aprehendido por segunda vez por el asesinato de una anciana, que jamás fue identificada plenamente. Tan solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que a sus otras víctimas. La mujer apareció degollada a las orillas del río Consulado. Supuestamente el móvil del asesinato fue que la anciana lo había hecho enojar. En esta época la noción del asesino en serie estaba muy lejos de existir. Fue un reportero que, dando cobertura a los hechos, se dio cuenta de que el asesinato de la anciana coincidía con una serie de crímenes perpetuados por Guerrero 20 años atrás. Fue detenido a una corta distancia del sitio del crimen, todavía con las manos ensangrentadas. En esta ocasión, Guerrero había cometido múltiples errores. Un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo del abuso y el asesinato de la anciana. El niño era pastor y estaba arreando a su ganado cerca del río cuando escuchó los gritos de la mujer. Se acercó y, oculto entre unos matorrales, atestiguó todo lo ocurrido. Y además, dos mujeres hermanas vieron a Guerrero limpiarse de la sangre de los brazos, cara y tórax con el agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen. La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde, exceptuando porque el suceso atrajo la atención de más de 2000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte. La muerte de Francisco Guerrero. Francisco Guerrero falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir. En 1910, a la edad de 70 años, justamente el año que se desató la Revolución Mexicana. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras de tifoidea como causa de su muerte, y otras indican que falleció con una contusión. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte. Solo se sabe que el signo final de la patagonia fue una tromboembolia cerebral. Fue encontrado inconsciente en su celda. Posteriormente fue trasladado al Hospital Juárez, donde falleció. Él jamás mostró señales de arrepentimiento. El desorden psiquiátrico. Poseía una muy marcada personalidad psicópata, pues carecía de empatía, no sentía culpa, tenía un estilo de vida parasitario, cosificaba a las personas en su alrededor, tenía una autoestima inflada, sufría de ataques súbitos de ira, era manipulador y promiscuo. Pese a ello, era una persona carismática. En su época no se prestó atención a su diagnóstico, pero sí a su comportamiento y personalidad. En su época no se prestó atención a su diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con los de un trastorno errático de la personalidad. Lo describían como tranquilo y callado, ponía demasiado cuidado en su cuidado personal. Ponía demasiada atención en su cuidado personal. Es fácil intuir que su trastorno de personalidad y misoginia fue producto de un rechazo maternal durante la infancia, que generó un complejo de Edipo no superado. Muy probablemente no conoció una imagen paterna, o esta representó el patrón de la violencia contra las mujeres.
Pertenecía a un estado social bajo y era prácticamente analfabeto. Proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre,